Bienvenidos, vamos a dar inicio a la plenaria del día de hoy. Bien, nuestra plenaria está a cargo del doctor Jesús Daniel Macías, que nos va a hablar de recursos gráficos. Jesús Daniel Macías ingresó a la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas en 1997 y fue el primer estudiante de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas que se graduó por mención honorífica. En el 2001 se matriculó en el posgrado de Ciencias Aplicadas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y bajo la supervisión del Grupo Potosino de Matemáticas Discretas, liderado por los doctores Gelacio Salazar y Eduardo Grande, se formó como investigador. En el 2008 se incorporó a la Universidad Autónoma de Zacatecas como docente investigador y desde entonces imparte cursos de manera periódica en los programas de licenciatura en Matemáticas, maestría en Matemáticas y doctorados en Ciencias Básicas. Ha dirigido 8 tesis de licenciatura, una de las cuales fue la mía, 5 de maestría y una de doctorado. Ha participado en diversos talleres nacionales e internacionales. Además, formó parte del comité que organizó el tercer encuentro conjunto de la Sociedad Matemática Mexicana y la Real Sociedad Matemática Española, de la Escuela de Primavera de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el coloquio Victorina Lara de Teoría de Gráficas, Combinatoria y sus aplicaciones. De manera regular participa en eventos nacionales e internacionales. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, por nivel 2. Es autor de 33 artículos de investigación, 25 de ellos en revistas indexadas y 8 más en memorias de congresos internacionales. Sus áreas de investigación son la teoría de gráficas y la geometría discreta. Una parte importante de sus publicaciones están relacionadas con la solución de conjeturas y problemas abiertos de su área. Es un honor para mí presentar a mi amigo Jesús Daniel Macías, un matemático apasionado, meticuloso y entusiasta. Gracias. Bienvenido y gracias. Muchas gracias a todos por su interés en este asunto de los cruces. Muchas gracias al comité organizador por esta oportunidad. Para mí es un honor. Cuando recibí la invitación me sugirieron que preparara algo para un público amplio. Eso intenté. Y bueno, si en mi afán de ser un poquito más ilustrativo que formal o preciso, cometo algunas imprecisiones por la gente que entiende esto de cruces, pues les pido que no se fijen mucho. Bueno, miren, el principal objeto de estudio en esta plática son los dibujos. Aquí tenemos 2 dibujos de K6. El 6 hace referencia a los 6 vértices y esta se conoce como la gráfica completa de orden 6, se denota como K6 porque entre cada par de vértices hay un arco que los conecta, entonces pues están completos los pares, ¿no? Este otro dibujo pues es igual, un dibujo también de la misma gráfica, sin embargo aquí traté de hacerlo a este muy feo y a este pues más bonito, ¿no? En particular, cuando hablo de dibujos bonitos, pues son dibujos que tienen cierta simetría, que tienen pocos cruces, y bueno, pues este es el objeto que vamos a estar viendo durante toda la plática. Recordemos que una gráfica es una tripleta formada por 2 conjuntos finitos aquí, pero también podrían ser infinitos. En esta plática vamos a tratar solamente cuando tanto el conjunto primero como el conjunto segundo son finitos. Se le conoce como el conjunto de vértices de la gráfica, el conjunto de aristas y la función de incidencia. Requerimos que el conjunto de aristas sea disjunto del de vértices y la función de incidencia pues simplemente asocia a cada arista un par de elementos, un par de vértices, no necesariamente distintos. Bueno, por ejemplo, este es un ejemplo de una gráfica, ¿no? Un conjunto finito de vértices, otro conjunto finito de aristas, disjunto del primero, y aquí la definición de qué arista es incidente con qué vértices. En particular, aquí podemos ver que la arista E3 tiene al B3 y B3, al par B3, B3, esto se vale. Bueno, y entonces una de las maneras, yo digo que la manera más natural de representar a las gráficas es a través de dibujos. Este dibujo corresponde precisamente a este ejemplo. Entonces, no sé ustedes, pero a mí me facilita mucho más
ver las características de la gráfica acá que en la definición formal, ¿no? A estas dos aristas, cuando dos aristas tienen el mismo par de vértices asociados, se les conoce como aristas paralelas. Cuando una arista, como la E3, tiene solamente un vértice repetido en la incidencia, entonces se le llama lazo. Una cosa de las que le voy a hablar al final de la plática es sobre un problema que tiene que ver con el grado de un vértice. Miren, el grado de B2 aquí es el número de aristas incidentes con B2. Entonces, este tiene grado 5, este tiene grado 4. ¿Qué más? Nada más. La segunda definición medio formal, nada más voy a decir 3 definiciones formales, pues es la de dibujo. Un dibujo es la imagen de una función que tiene como dominio a los vértices y las aristas, y entonces y tiene como codominio a pues, una superficie, en este caso R2, ¿no? Los vértices se convierten en puntos del plano de manera inyectiva, y las aristas son representadas a través de arcos abiertos, o lo que es lo mismo, imágenes homeomorfas del 0,1 abierto. Vamos a requerir que ningún arco atropelle a un vértice, o sea que un arco que está representando a la arista E no se vale que contenga a ningún punto representando a un vértice. Y vamos a requerir también que los extremos del arco correspondan precisamente a los puntos de los vértices asociados a esta arista E. Muy bien, entonces eso es un dibujo. Y hay 4 restricciones que la gente siempre hace cuando estudia el número de cruz. Estas son estándar. Toda la gente que hace crossing number pide que los dibujos no tengan estos 4 defectos. El primer defecto es que un par de aristas adyacentes se crucen, porque se podría arreglar de este modo. La segunda cosa que no nos gusta es que haya intersecciones triples o más. Entonces vamos a pensar siempre que los cruces pues son definidos exactamente por dos aristas, ¿no? Por 2 arcos. Otra cosa que tampoco nos gusta es que haya intersecciones tangenciales, pues simplemente podríamos deshacerla de esta manera. Y la última es que cualquier par de aristas debe cruzarse como mucho una vez, y esta es la forma, por ejemplo, de resolverlo, ¿no? Entonces, a todos los dibujos que no tienen estas, pues les vamos a llamar dibujos estándar, y vamos a estar siempre asumiendo que estamos hablando de dibujos estándar. Bueno, pues por ejemplo aquí tenemos 3 dibujos de K6, son diferentes, hay criterios bien definidos para establecer cuándo 2 dibujos de una gráfica son diferentes o no. Ahí tenemos, por ejemplo, que el número de cruce de este dibujo pues es 3, el número de cruce de este otro pues es 15, ¿no? Y como se imaginarán, el número de cruce de la gráfica pues se define como el mínimo tomado sobre los números de cruce de todos los dibujos que pueda tener la gráfica, todos los dibujos estándar. Cuando un dibujo alcanza el mínimo de la gráfica, entonces le llamaremos óptimo. Y bueno, pues aquí puede ocurrir, dependiendo de la estructura de la gráfica, que haya muchos dibujos óptimos o solamente uno, dependiendo de cómo sea G. Una observación es que cualquier gráfica se puede dibujar en R3, digamos, se puede encajar en R3 sin cruces, de hecho usando solamente segmentos de recta. Entonces, pues vaya, este problema puede ser solo para superficies. Otra observación importante es que los lazos siempre nos la podemos arreglar para que los lazos nunca generen cruces. Entonces, de ahora en adelante vamos a pensar que todas nuestras gráficas pues no tienen cruces. Bueno, entonces de aquí, este es un dibujo óptimo de la gráfica. Fíjense que cuando uno estudia número de cruce, las cotas superiores para el número de cruce siempre tienen que ver con construcciones, y usualmente es más fácil de establecer cotas superiores, pero el rollo de las cotas inferiores, pues ahí es donde está la parte técnica, y pues ahorita créanme que esto no se va a poder dibujar con menos de 3 cruces. El origen del problema, pues, perdón. En este artículo se comenta cómo surgió el problema del número de cruce. Resulta que por allá en 1944, a las afueras de Budapest, Paul Turán trabajaba en una fábrica de ladrillos, y entonces en esta fábrica había hornos donde cocinaban los ladrillos y había bodegas, y entonces cada horno estaba conectado a cada bodega
a través de unas vías de tren, ¿no? Y entonces aquí comentan ellos que pues el trabajo era más o menos fácil, pero les molestaba que cuando las vías se cruzaban, la probabilidad de que el carrito saltara y tirara los ladrillos era alta. Entonces él se preguntó por un nuevo diseño de sistemas de vías que minimizara el número de cruce, y ahí empezó la historia, ¿no? Otra referencia al mismo problema aparece en un documento de 1913, en donde dicen, bueno, pues tenemos 3 casas y queremos conectarlas a servicio de agua, servicio de luz y servicio de drenaje. Por alguna razón se preguntaron si eso se podría hacer sin cruces. La respuesta es que no. Y esta es la gráfica más chiquita, no K33, ¿no? De las bipartitas completas que no se puede dibujar sin cruces. Bueno, entonces del problema de Paul Turán surgió esta conjetura. En 1954, Sarankiewicz pensó que había demostrado que el número de la cruce de la gráfica bipartita completa, que es precisamente la generalización de este problema de los ladrillos y los hornos, pues era este. Y miren, un dibujo que alcanza este número de cruce es este. Pongan balanceadamente los vértices azules, la mitad por acá abajo en el eje y la mitad arriba. Entonces, cuando ustedes acomodan los puntos de esta manera, es más o menos fácil ver que los cruces que resultan de aquí es precisamente eso. Bueno, de hecho, Sarankiewicz en el 54 creyó que había calculado este número, pero unos 10 años más tarde, otros matemáticos europeos encontraron un hueco, y hasta ahora es tiempo que no se ha resuelto esa conjetura. Sin embargo, hay algunos esfuerzos que han reportado. En 1970, Kleinman confirmó que era cierta para si el valor mínimo de m o n es menor o igual que 6. El siguiente paso importante fue en 1993, cuando Goodall demostró que la conjetura vale para estas 8 gráficas, o sea, estas dos donde n cambia con estos valores. En particular, fíjense que la gráfica más chiquita, para la que todavía no se conoce el número de cruce de las bipartitas completas, es K99, esa sigue abierta. Y el último resultado importante es el resultado de Bruce Richter, Gelacio Salazar y Christian, que acaba de salir en 2011. Y lo que dice este resultado es lo siguiente: si ustedes toman un m fijo y luego saben que la conjetura es cierta para un cierto valor de n, ¿qué tantos? Pues desde el 1 hasta este número. Si ya les dijera, a ver, para este m fijo, si tú me dices que la conjetura es cierta para los primeros estos n's, entonces la conjetura es cierta para todo. Sin embargo, este es un numerote, miren, esto esencialmente es cuadrático, es m al cuadrado a la m factorial y luego m factorial factorial. Bueno, entonces ya se convirtió en finito el problema, pero pues está lejos, ¿no?, todavía de resolverse. Otro par de gráficas que tienen una historia muy parecida a las bipartitas completas son estas otras dos. Estoy hablando de las completas. Para las completas también la gente ha hecho muchos esfuerzos. Lo que mejor se conoce hasta ahora es hasta K12, se sabe el número de cruce de K12 y antes, y entonces está abierto para K13. Hay obviamente conjeturas, y esta es otra familia de gráficas que también ha sido muy estudiada, que son los productos de ciclos, el producto cartesiano de ciclos, ¿no? Ustedes aquí tienen al ciclo C3, entonces sáquenle 4 copias, como indica esto. Entonces aquí está la primera copia, la segunda copia, la siguiente copia, la siguiente copia. Y con los vértices que son copias unos de otros, por ahí van a aventar el ciclo C4. Bueno, entonces, estas gráficas también tienen su conjetura y también ha trabajado la gente mucho en esto. Un colega eslovaco se ha dado la tarea de recopilar todos los artículos que se han publicado en número de cruce. Y esta lista está actualizada hasta 2014. Entonces, pues nos gusta mucho porque cuando anda uno ahí tratando de resolver algo, pues va a ver si alguien ha hecho algo. Y hasta el 2014 iban 711 artículos sobre este tema de investigación, y pues yo creo que habrá unos 20 más ahorita. Déjenme les comento este asunto de los problemas NP completos, porque voy a enseñarles varios resultados que tienen que ver con eso. Miren, déjenme les platico rápido. Supongan ustedes que tienen una máquina
y que le va a hacer una encuesta a cada uno de estos vértices. Y entonces, supongan que la máquina, por ejemplo, en hacer la encuesta a pues se tarda 1 segundo. Y luego en hacerle la misma encuesta, pero a cada uno de estos dos, pues también que se tarda 1 segundo. Entonces, luego, o sea, es una máquina que trabaja a velocidad exponencial, porque nosotros esencialmente estamos asumiendo que en el siguiente paso, cuando brinca de lo verde a lo rosa, a estos los procesa más o menos en la misma cantidad de tiempo que esto. Eso es una máquina pues, que no existe, ¿no? Todas las máquinas computadoras que hay ahorita, ellas gastan en recursos de manera proporcional a lo que procesan. Bueno, este es un modelo que inventó Turán, de una supermáquina no determinista de Turán se llama, y entonces supongan ustedes que cada vez la supercomputadora esta ideal, cada vez es capaz de procesar el doble de lo anterior a velocidad exponencial, pero el costo en recursos que ella usa es polinomial. Entonces va procesando de manera exponencial, pero lo que va cobrando va creciendo muy poquito a nivel polinomial. Bueno, cualquier problema algorítmico que se pueda resolver por una máquina de estas en tiempo polinomial, eso es un problema en la clase NP. Entonces NP es un conjunto de problemas que pueden ser resueltos en tiempo polinomial por una supermáquina de estas. Un problema estará en la clase P cuando puede ser resuelto en tiempo polinomial por una computadora normal. Entonces, obviamente P está dentro de NP. Y no sé si vieron, para los que no vieron la serie de Game of Thrones, yo digo que este es un NP completo. Bueno, a ver, mira, este es el rey de la noche y tenía un defecto. Bueno, era el líder de un super ejército ahí muy temido, y el defecto que tenía era de que si lo mataban a él, se moría todo su ejército. Entonces, esos son los problemas NP completos. Un problema es NP completo si alguien pudiera encontrar un algoritmo rápido, polinomial, que resuelve a ese problema, y luego pasa que entonces se avientan a toda la clase NP, esos son los NP completos. O sea, los que tienen ese poder de que si los resuelven a ellos en tiempo polinomial, entonces ya toda la clase NP se desvanece y es polinomial todo. Bueno, entonces algunos resultados clásicos que a mí me gustan de esta teoría son los siguientes, ¿no? El primero es Kuratowski, no hablaba de cruces, pero sí de planares. Él demostró que los únicos obstáculos para que una gráfica se pueda dibujar sin cruces son K5 o K33. O sea, una gráfica se puede dibujar en el plano sin cruces, sí, solo si no contiene a K5 o a K33 como subgráficas. Otro problema, otro resultado que ha marcado algunas líneas de investigación es este otro. Dice Wagner que si uno tiene un dibujo sin cruces en el plano, entonces uno siempre va a poder enderezar las aristas hasta que lleguen a ser segmentos de recta sin perder nada en el camino. O sea, es un dibujo homeomorfo recto. Otro resultado ya propiamente de número de cruce es el llamado crossing lemma, y se trata de una cota inferior para el número de cruce que está en términos del cubo de las aristas entre el cuadrado de los vértices, ¿no? Entonces esto de hecho duró como una conjetura durante unos 15 años, una conjetura de Erdős que la resolvieron en el 82, y dice, bueno, el número de cruce de G pues siempre es mayor o igual que esto, siempre que el número de aristas sea un poquito grande. Por ejemplo, en el 97, Janos Pagh y Gesa Todd demostraron que esta constante pues está de hecho entre 0,29 y 0,9. Y aquí lo que les decía, los NP completos, ¿no? En 1983, Gary y Johnson demostraron que si ustedes tienen una gráfica G y les dan un entero K y luego les preguntan si será cierto que el número de cruce de G es menor o igual que K, entonces ese problema de decir sí o no, ese es NP completo. Y otro resultado que ha generado mucha investigación es de Bruce Richter y Thomassen, en el que ellos demostraron que, a ver, supongan que el número de cruce de esta gráfica es K. Entonces ellos demostraron que siempre existe una arista de tal manera que si la quitan, el número de cruce no decrece arbitrariamente, decrece en una proporción lineal. Otro resultado, supongan ustedes que tienen una gráfica planar y luego le agregan una arista nueva de tal manera que el resultado ya no es planar. Bueno, esas gráficas se llaman casi planares. Recientemente, en 2010, demostraron Sergio Cabello y Boyan Mojar que las casi planares también son, el problema del número de cruce para las casi planares también es NP completo.
Y otro en este mismo sentido, en 2011 Peter Flinini demostró que el problema del número de cruce también es NP completo para las gráficas cúbicas. Las gráficas cúbicas son las que son 3 regulares, las que tienen, cada vértice tiene grado exactamente 3. Bueno, entonces esos son algunos de los resultados que me gustan. Y ahora les voy a platicar sobre algunas aplicaciones. Yo en lo personal no estoy muy familiarizado con las aplicaciones que les voy a comentar, pero las han usado en otras áreas. Por ejemplo, Layton demostró que el área que se necesita para diseñar o para dibujar un circuito de varios decenas de miles de vértices está directamente relacionado con el número de cruce del circuito. Y entonces pues a ellos les importa minimizar las áreas de las tarjetitas, ¿no? de los chips. Otra aplicación es el método del número de cruce que introdujo Lato Shekeli por ahí en el 97 y ha tenido algunas aplicaciones en problemas de geometría combinatoria, en problemas de incidencia, así como, no son gráficas, es sorprendente cómo se relaciona esto. También encontré que han estado ahí, MOSI en 2012 lo usaron con éxito para dar buenas cotas sobre el número de incidencias entre puntos y variedades algebraicas de dimensión K. Muy bien, esas son algunas. Otra es, por ejemplo, que usan estos métodos del número de cruce para hacer algoritmos que hacen dibujos, ¿no? Por ejemplo, seguro entenderán la practicidad de que si la computadora nos da este dibujo, este es el diagrama de flujo de un programador. Entonces, la forma en cómo la computadora dibuja estas cosas, pues a veces el número de cruce ha ayudado para que nos dé cosas pues, menos feas, ¿no? Ahí se usa. Otros números de cruce. Les comento que en los últimos años ha habido una explosión de números de cruce que tiene que ver esencialmente con 4 variables. Cómo dibujan las aristas, o sea, si las dibujan como recta o no sé qué. Otra, si tienen restricciones sobre dónde dibujar a los vértices. Otra, cómo se cuentan los cruces. Y otra, en qué superficie se está dibujando. Les comento algunos ejemplos. Miren, si se restringen a los dibujos que tienen solamente aristas rectas, entonces tenemos el número rectilíneo de cruces. Si se restringen a los dibujos que cuando ustedes ponen una vertical nada más toca como mucho una vez a cada arista, entonces ese es el número X monótono, porque no se vale que, o sea, en esta clase de dibujos no se vale que las aristas se regresen y tengan 2 puntos la misma coordenada X, ¿no? Una tercera clase de dibujos, bueno, es los dibujos pseudolineales. Déjenme, les digo con colores qué es un dibujo pseudolineal. Si ustedes pudieran extender a cada arista en ambos, si ustedes pudieran prolongar a cada arista en ambas direcciones de manera infinita, de tal manera que al final resulta que cada par de aristas se intersectan exactamente una vez, entonces eso se llama un arreglo de pseudolíneas. Es un arreglo de pseudolíneas y entonces en particular sí puede hacer eso. Con que haya una manera de prolongar de tal manera que al final cada par de pseudolíneas se intersecta exactamente una vez, entonces el dibujo se llama pseudolineal y esa clase de dibujos definen al número pseudolineal de cruces. Por ejemplo, no es pseudolineal porque aquí esta punta rosa ya se quedó atrapada en este triángulo. Fíjense que como ya se cruzó con este azul acá, entonces ya no la puede cruzar. Y como ya se cruzó la rosa con esta verde aquí, entonces, y no se puede cruzar ella con ella misma, entonces esta punta aquí ya se quedó atrapada y no es un dibujo pseudolineal. Muy bien, entonces pues uno puede definir una cantidad grande de dibujos, en particular se dan estas contenciones, aquí con estos, y el número de cruce rectilíneo pues es mayor o igual que el monocromático, etc. Miren, así nada más como un dato, se sabe que K11, la gráfica completa con 11 vértices, tiene 2.334 millones de dibujos rectilíneos. Lo que se necesita para almacenar las coordenadas de estos son 96 gigabytes. De K12, pues ya ni se sabe, ¿no? O sea, K12 está fuera del alcance de las computadoras, no se sabe cuántos dibujos tiene, pero entonces dibujos pues crece exponencialmente, entonces por eso es complicado este problema. Otra sobre cómo poner los puntos. Aquí vamos a estar restringidos a que los vértices deben ser dibujados sobre las curvas rojas, ¿no? Y las aristas no pueden cruzar a ninguna de estas curvas rojas, no está permitido. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos pues un dibujo de G, acá tenemos otro dibujo.
Y este número de cruces se le llama como el número de cruce en dos páginas. Se pueden imaginar esto como el canto de un libro y el semiplano izquierdo como una página y el derecho como la otra, y entonces esto define el número de cruce en dos páginas y este define el número cilíndrico de cruces. Entonces eso ya da una variedad grande de números de cruces. Y aquí viene otro, que hace referencia a cómo contar los cruces. Supongan ustedes que tienen una gráfica, que les dan una gráfica y pidan ustedes que les den un orden de las aristas, de tal manera que, dadas dos, uno sabe cuál es mayor que la otra. Ahora consideren, aquí yo voy a asumir, por ejemplo, que E1 es menor que E2, aquí EI va a ser menor que EJ si I es menor que J. Entonces, agarren un dibujo y luego denle dirección a las aristas como ustedes quieran, y entonces cuenten los cruces de la siguiente manera. Miren, si la arista chica cruza de izquierda a derecha a la grande, entonces eso vale más 1. Si lo hace al revés, si la arista chica cruza de derecha a izquierda a la grande, entonces cuenta menos 1. Y entonces en particular el número de cruce de este dibujo dirigido pues es menos 1. Y pues el número de cruce, este es el número de cruce algebraico. Entonces el número de cruce algebraico pues va a ser, tómense todos los dibujos con todas las direcciones que puedan y agarren el mínimo y eso va a ser el número de cruce de la gráfica. Otra variable es la superficie en la que uno dibuja. Aquí tenemos un modelo del toro. Recuerden que este es un dibujo óptimo de K6 con 3 cruces, pero si uno dibujara K6 en el toro pues lo puede hacer sin cruces. Recuerden ustedes que esta vertical gris se identifica con esta otra, de tal manera que este punto Y pues es el mismo que este, y de manera análoga las rojas también se identifican, este Z pues es exactamente igual que este otro, y entonces fíjense que uno puede ir de este vértice a este otro pues por esto, a ver, vamos por ahí, aparecemos acá, y luego por allá, y inmediatamente entonces gracias a la magia del toro pues pudimos dibujar acá 6 sin cruces, y entonces en general, cuando ustedes tienen una superficie, entonces el número de cruce de la gráfica en esa superficie pues se define como usual, ¿no? Agárrense todos los dibujos en la tal superficie, que sean estándar, pues se quedan con el mínimo y eso va a ser el número de cruce de la gráfica en tal superficie. A la gente le interesa, por ejemplo, esta denota la esfera, el toro, el doble toro, le interesa estudiar estos vectores. Obviamente estos vectores son decrecientes y entonces pues hay algunos trabajos en este sentido de cómo son estos vectores dados por los números de cruce, ¿no? Todo esto que les acabo de platicar sobre variantes está en este survey de Marcus Schaeffer, en donde él hace una recopilación de todos los números de cruce, son como 90 los que tiene aquí, el 2014. Bueno, ¿cómo dio tiempo? ¿Mucho? Okay. Bueno, déjenme, la verdad es que yo no he trabajado mucho en todos esos números de cruce que les acabo de decir, la verdad siempre hemos trabajado casi con esto, con el número rectilíneo, con el pseudolineal y con el número de cruce estándar, y casi siempre de la gráfica completa, KN. Y entonces déjenme les platico un par de herramientas que hemos usado para hacer nuestros estudios, que han funcionado muy bien, a todo el mundo, tenemos colegas, hay un grupo grande en Europa y otro en Canadá que estudia estas cosas, y más o menos a todos nos ha ido bien con estas cosas, con estas herramientas que les voy a platicar. Se trata de codificaciones combinatorias de los dibujos. Miren, consideren un dibujo rectilíneo y entonces etiqueten los vértices de alguna manera, y luego, como estos vértices son finitos, pues pueden encontrar una circunferencia que los contenga todos, y luego tracen una tangente por abajo, ¿no? Y luego fíjense en el orden en el que ellos cayeron en esta, y captúrenlo acá. Empiecen a girar la tangente y mantengan las proyecciones ortogonales, y en algún momento algunas de estas proyecciones se van a empalmar. Cuando se empalmen, capturen el cambio que hubo acá. Bueno, cuando hayan hecho eso hasta llegar a esta altura, van a tener una matriz de este estilo, y esta matriz encapsula muy bien propiedades del número de cruce y de algunas otras cosas geométricas de este conjunto de puntos. Entonces, por ahí en 2003, Silvia y Bernardo y Lobaz de manera independiente demostraron que el número de cruce rectilíneo del dibujo original se puede contar con esta actividad. Fíjense, esta transposición, vamos a decir que es una 1 transposición porque está a distancia 1 del extremo. Y entonces vamos a contar todas las transposiciones que hubo en cada nivel, ¿no? Aquí hubo 1, por ejemplo acá hubo esta y esta otra, son 2. Bueno, entonces este es el vector de transposiciones.
pues ellos demostraron que el número de cruces se puede escribir como combinación lineal de esos numeritos. Y entonces, esta función esencialmente tiene que ver con la distancia. Esta depende de la distancia de la vertical hacia la orilla más cercana. Entonces, el asunto es que se trata de, fíjense, aquí empezamos con una permutación, se fueron cambiando y acá está exactamente la permutación inversa. Entonces, lo que nosotros hacemos es estudiar propiedades de estas cosas. Nos conviene, debido a esta función, maximizar la actividad en el centro. Las transposiciones que ocurren en la orilla son muy costosas para el número de cruce, y entonces esto se vuelve un juego de hacer optimización sobre el número de los cambios lo más al centro que se pueda. De ahí han salido más o menos casi todo lo que se ha hecho en los últimos 20 años, tanto para el número de cruce rectilíneo de la completa como para el pseudolineal. Otra forma de codificar es mediante los sistemas de rotación. Esta también la usaron recientemente para dar lo último que hicieron sobre el número de cruce de la gráfica en general. A ver, consideren un dibujo, otra vez etiqueten los vértices y luego en una vecindad suficientemente pequeña, fíjense en qué orden cíclico aparecen las aristas. Por ejemplo, aquí con el 1, si empezamos por ejemplo aquí con el 2, esto es cíclico, no hay problema. Entonces dice, a ver, primer punta, ¿a dónde va? No, pues va al 2, pues captúralo aquí. Esta siguiente punta, ¿a cuál vértice va? Pues va al 5, pues pon el 5 ahí, ¿no? Y entonces así nos vamos. Esto se le conoce como el sistema de rotación de este dibujo, y tiene toda la información que uno requiere para calcular los cruces de esto. Entonces la gente lo que ha estudiado en realidad son estas cosas para dar cotas sobre el número de cruce acá. Bueno, ahora sí les voy a platicar un poquito sobre unas contribuciones que hemos podido hacer sobre esta área. Y la primera fue que, miren, duró una conjetura más o menos como unos 30 años, de que decía que los dibujos rectilíneos de la gráfica completa siempre tienen un triángulo que es el que es incidente con la cara infinita del plano. Por ahí en 2000, un poco antes, como 2005, nuestros colegas europeos la demostraron, y nosotros lo que hicimos en este resultado fue extenderla al contexto pseudolineal, que es un poquito más amplio. Demostramos pues que los dibujos pseudolineales de las gráficas completas también siempre tienen que tener un triángulo afuera, ¿no? O sea, otro tipo de resultados que hemos estudiado son el producto cierre. A ver, agarren dos gráficas y fíjense en dos vértices distinguidos. Los vértices, para que esté definido el producto cierre, tienen que tener el mismo grado. Entonces, por ejemplo, aquí este grado es 4, grado 4. Muy bien, entonces aquí definan un orden sobre estas 4 aristas, definan otro orden sobre estas 4 aristas. Aquí yo estoy agarrando el orden como el reloj. Y entonces, quiten estos vértices y las puntas que les quedan, identifíquenlas de acuerdo a los órdenes que previamente fijaron. Y entonces ese es un producto cierre. Y la pregunta acá es cómo se comporta el número de cruce de esto que hemos definido ahora con respecto a esto. No es muy complicado ver que el número de cruce del producto cierre siempre es menor o igual a la suma. Y entonces, pues nos preguntábamos cuándo eran iguales, ¿no? Bueno, por ahí en 2007, junto con Gelacio Salazar, demostramos que si el grado es 2, pues entonces sí se vale. En el 2010, estos colegas demostraron que para D eso ya no es cierto. Encontraron un contraejemplo, una familia de contraejemplos, de tal manera que no se da la igualdad, y nada más quedaba aquí el problema de saber qué onda cuando son 3, ¿no? Y en 2013, este problema duramos como 10 años, porque ya desde acá nosotros sospechábamos fuertemente que esto era cierto, pero nunca se dejó sino hasta 2013. Otra cosa que hice cuando estudié el doctorado fue que le dimos un empujón a los números de cruce exactos, tanto de rectilíneo como de pseudolineal. En particular, demostramos, por ejemplo, que el número de cruce de K27 pues es 6180, y ahorita sigue abierto para 28 y para 29, y para 30 también lo resolvimos un poquito después, pero esencialmente hasta aquí están los números de cruce exactos, ¿no? De manera asintótica, también está muy cerca. Fíjense, esta cota viene junta con el resultado anterior, es una cota asintótica para el número de cruce rectilíneo, y esta otra fue dada por Ruby y por uno de sus estudiantes, y aquí el dato pues nada más es que asintóticamente ya andamos muy cerca, la diferencia es 0,005.
Muy bien, un resultado que obtuvimos también recientemente con César Hernández, que está por acá, fue demostrar que el problema de decidir si el número de cruces pseudolineal de G es menor o igual que K para G y K dados es NP completo. Recientemente también pudimos demostrar que el número de cruces cilíndrico también es NP completo. Y déjenme, les platico la última. Por ahí desde 2003, Bruce Riester conjeturó que si su número de cruce era K, de la gráfica, y si la gráfica es K crítica, eso significa que cuando ustedes quitan cualquier arista de la gráfica, el número de cruce de lo que resulta baja de K. O sea, es sensible. Cualquier arista que ustedes le quitan, cruza el umbral de K. Bueno, la conjetura era que el grado máximo de estas gráficas que tienen estas características no debería ser arbitrariamente grande, debería estar controlado por alguna función. En 2010, Boyan y Snedek demostraron que era falso, encontraron un contraejemplo para cada K desde 171 hasta infinito, y recientemente también encontramos contraejemplos para los valores de acá, pero bueno, se demostró que el número de cruce, que la conjetura de Bruce es cierta sí y solo si K es menor o igual que 12. Déjenme les enseño un contraejemplo para 13. Esta gráfica, estos numeritos aquí, significa que hay 5 aristas paralelas. Aquí, este es un 5, entonces significa que hay 5 aristas paralelas. Por cuestiones estéticas, mejor le puse 5 que ponerlas todas. Y entonces, fíjense que esta cumple con todas esas propiedades. Su número de cruce es 13, pero si ustedes quitan cualquier arista, entonces baja de 13. Y esta estructura verde, aquí la cosa es que esta estructura verde uno la puede repetir tantas veces como uno quiera acá y no va a cambiar nada. Entonces podemos inflar el número de cruce, el grado de este vértice tanto como necesitemos. Muy bien, algunos problemas abiertos, ya para terminar. Bueno, pues la conjetura de Sarankiewicz sigue abierta, se han hecho 3 trabajos, pues ahí sigue. Y luego una que es nuestra, que nos gusta mucho. Miren, un conjunto de puntos es 3 descomponible si existe un triángulo de tal manera que cuando ustedes proyectan sobre un lado del triángulo a los puntos, se particionan muy bien, en el sentido de que este cúmulo aparece primero y luego los blancos aparecen en medio y luego los grises aparecen acá. Bueno, eso debe pasar para cuando proyectan en los 3 lados. Por ejemplo, cuando proyectan sobre esto, pues se mantienen los cúmulos, no se mezclan pues. Entonces, hemos observado que todos los dibujos rectilíneos óptimos de la completa tienen esta estructura, se separan de esta manera. Y entonces, pues esa es nuestra conjetura, ¿no? Que si un dibujo rectilíneo de KN es óptimo en cruces, entonces tiene que ser 3 descomponible. Esto es una generalización de aquel resultado de que es un triángulo lo que está afuera. Y pues no sabemos mucho, o sea, lo hemos podido verificar solamente para los números de cruce exactos que existen. Y bueno, eso es todo. Gracias, Jesús. Una que a lo mejor es muy complicada. Hey. En ese dibujito que nos presentaste de los 13, ahí en la mitad. Hey. ¿Por qué me puedes bajar? Nada más, pero a lo mejor Sí, claro. La otra es, ¿qué cambios han acercado a las técnicas de teoría de nudos donde nos preocupa mucho el número de cruces, donde Cierto. nos van movimientos para hacer los mismos? O sea, esa sería otra pregunta. Ok. Bueno, más que es muy curiosa, Ok. mucho de esto es que en los dibujos tienes, por ejemplo, en las gráficas completas, Hey. cruces nuevos de distinta característica, cruces de solados aristas. Exacto. Las distinguen, no las distinguen, las trabajan igual, pero son de absoluta curiosidad. Excelente. Gracias. Muy bien, muchas gracias, muy interesantes. Sobre esta última pregunta de que si distinguimos entre aristas que tienen muchos cruces o que no, de hecho hay un número de cruce especial que se llama el Local Crossing Number, que es ahí nos importa el máximo de las aristas, o sea, se agarra uno a todas las aristas, con cuántos cruces participa, y entonces uno quiere que la arista que tenga más cruces sea chiquito. Ese es el número de cruces que se estudia.
Sobre las 13, claro que sí. Esto. Bueno, por ejemplo, aquí este dibujo tiene 13 cruces y es evidente que si uno quitara esta arista, pues esta arista es importante, esta verde, porque bajaría. Entonces aquí hay evidentemente las aristas que se están cruzando, obvio, son importantes. Sin embargo, si quitáramos una, por ejemplo, de abajo, entonces podríamos aventar esta arista, la podríamos aventar por acá. Y entonces por eso baja. Todas son importantes aquí más o menos por esas razones. Siempre hay un camino más corto si uno quita cualquiera de estas aristas de este vértice a este otro. Y la otra pregunta era... ¿La qué? La relación con los... relación con nudos, claro. Sí, Gelasio se ha metido un poquito en los últimos años a estudiar cosas de teoría de nudos y ha hecho algunas cosas muy relacionadas con número de cruce. Yo en lo personal no, pero sí hay gente trabajando en eso. Está tratando de aplicar las cosas que hemos aprendido aquí a algo de nudos, de cruces. ¿Hay alguna otra pregunta? A mí me llama mucho la atención lo de los cruces en las diferentes superficies. Sí. O sea, ¿hay alguna relación si tienes tal cruce en un género mayor tenga que disminuir tanto? O si ya sabes, al final es un cero, me imagino. Claro. Entre más asas le pone uno allá a la superficie o entre más grande es, hay menos cruces. Bueno, yo no he trabajado en esa parte específicamente, pero hay algunos de la gente de Europa, sobre todo de Boyan, Mohan, he trabajado en eso, pero no hay mucho, habrá unos 2 o 3 resultados sobre eso, que yo sepa. Pues no tendría mayor información, pero sí se estudia eso. Yeah. ¿Alguien tiene? Oye, ¿sabes algo de cruces en gráficas aleatorias? Sí han hecho algo, de hecho el método probabilista se ha usado para eso. Yo en la persona, Gelasio ha hecho eso de número de cruces esperado, pero obvio, sí se estudia. Yo no he hecho mucho al respecto. Ahí. Tenemos tiempo para otra pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Me parece que no. Bueno. Voy a pasar a leer el reconocimiento. La Sociedad Matemática Mexicana otorga el presente reconocimiento a Jesús Lainez Macías por la presentación de la ponencia plenaria, algunos resultados sobre el número de cruces en gráfica. Bueno, Gracias. ¿Qué es Bueno, eso? por parte del comité local te hacemos entrega de un vino que es de aquí de la universidad, que se hace en Linares. Entonces, pues felicidades. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Okay. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Que tengan una excelente tarde y nos vemos mañana.